Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaume Barceló y soy el director de la parte de partners del capítulo del PMI de Barcelona. Y estoy aquí pues aceptando una invitación de la AE, que es uno de nuestros partners, para daros esta charla, para introduciros lo que es la dirección de proyectos en el área de acuerdo a la perspectiva del Project Management Institute. Primero, también pues agradeceros que estéis aquí y yo voy a ir explicando cosas, pero sois libres en cualquier momento de, si tenéis alguna pregunta, pues interrumpir, y si se convierte esto en charla y es provechoso para todo el mundo, pues yo he preparado una cosa para explicaros una serie de cosas, pero bueno, si al final el interés va por otra vía, pues la hacemos para la otra vía. Me presento un poquillo por encima. Como he dicho, pues soy miembro de la Junta del PMI de aquí, del capítulo de Barcelona. De jovencito estudié informática. Con la crisis, pues, por diversas circunstancias, estudié un máster en dirección de proyectos. También con la crisis y por el sector de IT, pues al final pues fui poniéndome toda una serie de cuños y sellos de certificaciones, PMPs, Primes, ITIL, Scrum Masters. Ahora trabajo como Senior IT Project Manager y he estado llevando proyectos, primero de desarrollo de software, luego en temas de ERPs, CRMs, herramientas de gestión empresarial, y ahora los últimos 4 años estoy en el mundo de las infraestructuras tecnológicas, montando servidores, firewalls, elementos de seguridad y muchas cosas de estas que nunca hubiera creído que estuviera haciendo, pero al final caen, ¿no? Mi charla se versará sobre esto. Os haré una pequeña pincelada sobre lo que es el PMI. Pondremos una serie de bases sobre lo que es la dirección de proyectos, que es un proyecto, algún aspecto puntual que creo de interés resaltar. Una pincelada sobre lo que es el PMBOK, que es un tocho de 800 páginas. Y aquí, pues al final estará no resumido, sino unas pinceladas en 3 o 4 slides y dando pie a que podamos discutir algún punto en concreto. 2 puntos sobre lo que significa el éxito o un fracaso de un proyecto, y luego una serie de reflexiones mías desde el punto de vista, pues, de mi experiencia profesional, que me gustaría compartir. PMI. Esto es una asociación a nivel mundial, está basada en Estados Unidos, se fundó en el año 1969. Y bueno, en estos momentos pues hay 521.000 miembros a nivel del mundo, de los cuales 7.000 están en España, 7.000 y pocos, y en Barcelona en concreto pues somos 246. Certificados PMPs en España, pues somos casi 12.000. Y bueno, también aquí pues a señalar que el PMI, aparte de la certificación del PMP, pues da toda esta serie de certificaciones. La CAPM es una básica de gestión de proyectos, el Portfolio Management, el Program Management, la de gestión de riesgos, la de Business Analysis, la SP no sé cuál es, no, Schedule, para planificación del cronograma, y la ACP es de temas de Agile. Bueno. Entonces, detrás de cada una de estas certificaciones hay una guía similar al PMBOK y toda una serie de requisitos para poder acceder a estas certificaciones. Generalidades. Pues pondremos la base de lo que es un proyecto, algunas responsabilidades de lo que pertenecen al gestor de proyecto,
también diferenciar lo que es un proyecto de un portfolio de un programa, y importante pues también poner la base sobre lo que llamamos la triple restricción, que veremos más adelante lo que es. Proyecto. Antes comentaba, antes del de esto, de que todos al final estamos haciendo proyectos durante cada día. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del PMI, un proyecto es un esfuerzo temporal. Es decir, tiene un inicio, un final y se pretende tener un resultado único, con lo cual no es repetible. Entonces, esto es importante porque muchas veces, dependiendo de las industrias, podríamos tener alguna cosa que la gente, por la jerga de esa industria, pues dice es un proyecto, es un proyecto, es un proyecto, y desde el punto de vista del PMI no lo sería. Por ejemplo, cosas que se me ocurren en el mundo de las ONGs, muchas veces ellos dicen, vamos a hacer un proyecto de algo, ¿no? Entonces, probablemente eso, como ellos se dedican continuamente a hacer ese tipo de trabajo, eso es como si ellos generaran sus productos. Sí que seguramente pueden ser, digamos, proyectos porque son diferentes, porque igual lo hacen, ahora pues lo hacen en una escuela de primaria y lo pasan a secundaria, o esto que sí que se podría considerar, pero si por ejemplo ya tienen como base el hacer proyectos en primaria para hacer una serie de cosas y llevan ya hechos proyectos similares, que llevan 20 proyectos que son similares, probablemente el 21 ya no será un proyecto, sino es un producto más de los que ellos realizan. Al contrario, por ejemplo, una vez estaba hablando con la gente de MediaMarkt y en ellos, pues a priori tú puedes pensar que montar una tienda de MediaMarkt puede pensarse de que es un proyecto, porque dices, hombre, no todos los días se monta una tienda en un sitio, no tiene los mismos metros, etcétera. Pero ellos, como abren continuamente tiendas muy recurrentemente, el departamento de montar las tiendas es un departamento de operaciones y no lo cogen como proyecto. Proyectos de esfuerzos temporales, pues lo que comentaban, venís aquí a hacer un máster, esto se puede considerar un proyecto porque se supone que empezáis un día, lo terminaréis y conseguiréis un título en concreto. Importante también, la idea de los proyectos es que al final aporten un valor, es decir, no se hacen proyectos porque sí, sino que al final tienen un objetivo y es muy importante de cara a todo lo que es el ciclo de vida del proyecto, tener muy claro cuál es el objetivo y el valor que quieres aportar al proyecto. Básicamente, ¿por qué? Porque tienes que tomar muchísimas decisiones durante el proyecto, entonces teniendo en mente el valor que quieres aportar y el objetivo, te es muy fácil o relativamente más fácil tomar la decisión sobre si una cosa se tiene que hacer, no se tiene que hacer, se puede posponer, o si eso es simplemente un gol que te intentan meter porque llega un interesado, un stakeholder, y dice, pues también, pues ya que estamos, pues haremos esto más, ¿no? Dices, no, tenemos muy claro de que hemos dicho pues que haremos un máster, entonces no me pidas que dentro del máster pues venga a hacer 3 asignaturas más que no estaban previstas inicialmente y que son 100 horas más, ¿no? Esto si se tienen que hacer, pues se haría con una gestión del cambio, que se podría llegar a hacer, pero a priori pues podrías en mente como objetivo del proyecto no entraría a hacer ese tipo de cosas. Entonces, importante pues esto, a la hora de crear valor, lo que poníamos es, y los esfuerzos temporales es siempre partir de un estado inicial para llegar a un estado futuro donde se consiga el valor de negocio. Cosas de valor y cosas que se hacen en los proyectos, se pueden hacer proyectos por temas de que salen nuevas leyes, pueden hacerse proyectos para que se necesita cambiar una línea de producción de una fábrica,
pues hacer una mejora en un producto, lanzar un producto nuevo, o simplemente temas estratégicos, es decir, pues mira, hasta ahora pues no tenemos una página web para promocionar el negocio, pues vamos a montar un proyecto para montar la página web. En las listas de responsabilidades del jefe de proyectos, básicamente es cumplir los objetivos que te asignan en el proyecto con los recursos que te han dado y en los tiempos que están especificados. Esto es la gran idea, ¿no? Para hacer este tipo de cosas, pues utilizas el triángulo este y utilizas pues todas tus herramientas técnicas de lo que son pues los templates, las soft skills, tus habilidades de comunicación, de tratar con la gente, de comunicarte, de relacionarte, de cómo seguir pues un cronograma, bueno, toda la parte técnica que iréis aprendiendo en el máster de dirección de proyectos y seguramente muchas de las cosas que se utilizan en la dirección de proyectos son habituales en muchos negocios y al final cuando te las enseñan dicen, pues no deja de ser pues una lista de tareas que puedas llegar a hacer en un momento determinado, que te pones tú, pues hoy que tengo día libre, pues voy a hacer todo esto, ¿no? Con más o menos columnas, pues al final la idea pues es esa misma, ¿no? Importante es el tema este del liderazgo. En el fondo, pues tienes que adaptar el estilo de liderazgo en cada uno de los momentos, dependiendo con la gente con quien interactúas, pues dependiendo pues quién tiene que hacer las cosas, pues tendrás que utilizar un estilo más autoritario de mando y ordeno. Puedes ir por la vía pues de un tema más, pues dejas hacer porque la gente pues ya está formada, conoce los proyectos, la dinámica y ellos son los que conocen el de esto. Las técnicas, los pasos que hay que hacer, con lo cual pues ellos mismos se empoderan y van tirando el proyecto. O simplemente pues estar pues allí, el que a mí me gusta y el que yo utilizo más es el líder sirviente, ¿no? En el entorno donde yo me muevo pues es con gente técnica, muy técnica, que son muy buenos y saben hacer muy bien su trabajo, con lo cual yo me dedico a la función básicamente de reportar y comunicar a los diferentes stakeholders, hacer cierto control y ayudarles a superar los obstáculos que se llegan a ellos a encontrar, ¿no? Hacer de vínculo entre diferentes departamentos o diferentes áreas, pues es otro tipo de liderazgo. Hola, ¿qué tal? Importante también es el jefe de proyecto tiene que también conocer el entorno donde se desarrolla el proyecto a nivel de estrategia y negocio. Es importante conocer, alineado con los objetivos, por qué se hace el proyecto, dónde va la organización, cuáles son los niveles de poder de cada departamento, cómo se gestionan cada uno de los directores, interesarios, áreas. Entonces, esto es bueno tenerlo, lo que pasa que, bueno, depende mucho, pues, como jefe de proyecto puedes ser de una empresa externa, el nivel que puedas llegar a tener aquí quizá pues es más limitado, ¿no? Si eres jefe de proyecto de la propia empresa, pues tú tienes muy claro pues, que el proyecto tuyo está metido dentro de la estrategia organizativa porque queremos llegar dentro de 3 años a hacer no sé qué y esto es uno de los pasos, entonces tendrás más conocimiento del resto. Entonces, lo importante es esto que iba marcado aquí, ¿no? Es
al final te conviertes en un experto en conocer los procesos y los procedimientos para que el proyecto tire adelante, comunicas casi todo el tiempo. Una de las funciones que hace el jefe de proyecto, dedicado, algunos dicen entre el 50, otros llegan al 80% del tiempo de la dirección de proyectos, es comunicar, comunicar y comunicar. Y lo que comentaba antes del tema decía yo, de facilitador, ¿no? Son las funciones estas de integración. Al final, en tu posición de jefe de proyecto, pues tienes contacto con todas las áreas de negocio implicadas, con los proveedores, quizá también con clientes, con todos los stakeholders. Entonces eres el que al final conoce todos los intereses de todo y tienes que utilizar unas de tus habilidades que necesitas de liderazgo de esto, de tener la mano izquierda para satisfacer o al menos comunicar correctamente, si no puedes satisfacer las necesidades de cada uno y que conozcan cómo va el proyecto. Me podéis interrumpir, si tenéis alguna duda. A continuación, seguramente puede ser un tema de perogrullo, de que es relativamente fácil, pero os sitúo donde normalmente se deberían ejecutar los proyectos, ¿no? Los proyectos normalmente se deberían generar a partir de que la empresa tiene una estrategia, ya sea a corto plazo, 1 año, 2, 3 años, y para llegar a cumplir los objetivos estratégicos de la empresa, como comentaba antes, que es de ir de un sitio a otro, pues para conseguir estos objetivos debería definir toda una serie de proyectos. Toda esta serie de proyectos, para dar cobertura a la estrategia, se sitúan dentro de lo que es un portafolio de proyectos. Como dice aquí, son programas, proyectos que están alineados a la estrategia de la organización. Entonces aquí es importante que si existe un portafolio que está súper ligado con la estrategia de la empresa, sirve mucho esto, ligarlo con la estrategia para decidir qué proyecto entra, qué proyecto no entra, qué proyecto aporta más valor para conseguir los objetivos generales de la empresa, para priorizar, para asignar recursos. Entonces, si tienes en mente la estrategia, pues las peleas estas de este proyecto se hace o no se hace, o este proyecto cae o no, o se deja de hacer, pues son más fáciles de gestionar, ¿no? Entonces, como ponía ya por aquí, todo este portafolio de proyectos, en algunos casos se agrupan en programas. Programas son todo un conjunto de proyectos que tienen una misma finalidad. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, 10 fábricas donde se tiene que implementar ahí, pues por ejemplo, digamos, yo qué sé, temas de seguridad y higiene, ¿no? Que dice, bueno, vamos a señalizar de acuerdo a una nueva cartelería todos los temas de seguridad y higiene. Tú puedes considerar pues que es un proyecto cada una de las fábricas, pero agruparías todo lo que sería podrías llegar a montar todo lo que es el cambio de señalización de proyectos de seguridad y higiene como un programa, porque lo hace la misma gente y termina uno y otro después. También, pues según cómo lo cojas, podrían ser proyectos completamente independientes, ¿no? Pero igual sí que hay alguna relación, porque primero harías un proyecto de señalización, luego igual harías un proyecto piloto, luego ya pues entrarías en el de estos programas. Y el tema de operaciones es donde ya es la gestión continua de productos, servicios, y entonces esto no son proyectos, esto es lo típico que llega el pedido, pues yo sé hacer, yo qué sé, botellas de agua, pues bueno,
es el proyecto normal y corriente y esto es la operación esta, aunque te digan, tenemos el proyecto de la, yo qué sé, de la promoción de las botellas en el Carrefour, ¿no? Igual oyes ahí, pero en el fondo no deja de ser pues que en lugar de hacer un pedido de 1000 unidades es un pedido de 5000, ¿no? Y es la operación normal y corriente. Importantísimo de cara a cuando estéis gestionando proyectos o tengáis un proyecto en mente, ¿no? La triple restricción, la fácil es esta de aquí, la de en todo proyecto tenemos un alcance, es decir, unas cosas que hay que llevar a cabo, nos suelen dar un tiempo para hacerlas, nos dan unos dineros, unas personas, unos locales para hacerlo y se supone que lo tienes que hacer con una calidad buena. ¿Qué sucede? Estos tres factores, estos cuatro factores están súper relacionados. Es decir, en el momento que a ti te ponen un objetivo nuevo, es decir, te amplían el alcance, como jefe de proyecto tienes que decir, espérate un momento, porque si tú me amplías el alcance, yo esto no lo puedo hacer en el mismo tiempo y con los mismos recursos. Entonces vamos a gestionar esto porque si intentas hacerlo con el mismo tiempo y en el mismo dinero, el factor que quedará afectado va a ser el de la calidad. La única forma de entregarlo, hacer más cosas al mismo tiempo y con el mismo dinero es a costas siempre de la calidad, ¿no? Al contrario, si te reducen el tema del dinero que puedes hacer, pues probablemente pues, en lugar de tener gente más senior va a ser más junior, con lo cual pues o no llegarás. Esto está súper ligado, ¿no? Y es tenerlo en cuenta, al final todo proyecto siempre tiene estas cuatro componentes básicas. A posteriori se han añadido dos restricciones más, ¿no? Que están más en moda, que son el tema de la restricción de los riesgos, es decir, muchas veces pues cuando ahora vas a, está de moda, cuando vas a hacer entrevistas de trabajo relacionadas con dirección de proyectos, la típica pregunta rara que te sale en estos momentos, ¿y tú has hecho gestión de riesgos? Si dices que sí, por mi experiencia que hay por aquí, estás mintiendo, porque solo se hacen cosas muy concretas en proyectos pues, muy grandes, ¿no? Obviamente, si eres jefe de proyecto de montar una refinería, una línea de AVE, una cosa así, una presa o algo así, seguro que los haces, pero los proyectos más estándares, que puedan ser proyectos entre 50 200.000 euros con 10 personas trabajando de medio año, no es un tema que se suele hacer, a no ser que sea un proyecto súper estratégico. Y cuando es un proyecto súper estratégico que vas a reportar a alta dirección y que puede ir el tema de si el negocio cierra o no cierra para hacer ese proyecto, aunque sea pequeñito y de poco dinero, sí que seguramente como mínimo un cierto nivel de análisis de riesgos también harás. Y sí. Bueno, como trabajé en una empresa, en una refinería, plataforma y tal, te dirían los de seguridad, te dirían que la gestión de riesgos la haces todos los días, ¿no? Como mismo usted mencionaba al principio, que uno gestiona proyectos todos los días, igual gestiona los riesgos todos los días. Al escoger moto o metro o bus, también estás gestionando riesgos de tiempo, calidad, costo y alcance. Sí, pero de forma formal, de acuerdo como se piensa en un proyecto de analizar las cosas. En el fondo un riesgo lo tenéis que entender como no siempre de la forma negativa, sino que un riesgo también puede ser positivo. Esto es una cosa. Entonces,
un riesgo no deja de ser una cosa que es un acontecimiento que puede pasar. Es decir, si ya tenéis muy claro que es una cosa que va a pasar, eso ya no es un riesgo. Es decir, si tenéis muy claro, pues que tenéis muy claro, por ejemplo, que tenéis que hacer yo qué sé, un encofrado de un edificio y estáis en Londres, que llueve todos los días, entonces no podéis declarar como riesgo, pues si llueve en más de 5 días, pues se me va a atrasar el proyecto durante 2 semanas, ¿no? Ahí, como tienes muy claro que todos los días tienes una probabilidad alta de que te llueva, lo que vas a tener que hacer es buscarte recursos para poder seguir trabajando con la lluvia, ¿no? No sé si me explico. En relación a lo que tú decías, sí, diría que sí, pero igual en esos micro riesgos ya igual entraríamos en cosas más de operaciones. Claro, trabajaba en operaciones, por eso lo digo que la gente de seguridad pues me hacía esa misma analogía, ¿no? Mira, la gestión de riesgos es todos los días en tu vida, tanto en casa como en el trabajo como en un proyecto. Eso es lo que ellos mencionaban Sí, repetidamente. sí, al final es eso, me cojo de la baranda para bajar la escalera o no me bajo, ¿no? Estás gestionando el riesgo de caerte o no caerte, ¿no? Sí, ¿Qué puedes hacer? Reducir el impacto de si se materializa que te caigas. Si te has cogido de la baranda, pues probablemente te harás menos daño que si vas con las manos en los bolsillos y te caes, ¿no? Pero lo que Entonces, mencionaba también de las lluvias es un ejemplo como las Torres Petronas. O sea, no conozco el caso este de las torres, que llovió y que el clima les dificultó todo el proyecto y pues el PMO se las vio bastante difíciles. Igualito terminaron el proyecto a tiempo, a pesar de todas las lluvias y de todo lo que pasó. porque seguramente gestionó el tema de Exactamente. montar carpas o de ciertas partes, pues fabricarlas tapadas y llevarlas allí, porque claro, si estás en un entorno que va a llover, pues no te puedes permitir el lujo de igual en un clima mediterráneo, pues si empiezas la obra ahora en mayo y sabes que no te va a llover hasta septiembre, sí, pues dices, si monto un encofrado de 3 días, la probabilidad en estos meses de que tengas que parar la obra, pues es relativamente baja, ¿no? Obviamente lo pasas esto a Galicia en el mes de diciembre y tienes que hacer algo para poder tirar el hormigón en 3 días. Entonces hicieron justamente allí, que no se lo esperaban y justamente cuando estaban vaciándose empezó una tormenta grandísima y activaron un plan que resolvieron en una semana. Seguramente porque como habían gestionado el riesgo, tenían el recurso y los procedimientos para que si se materializaba, pues no tener que pensar qué es lo que tenía que hacer, ni buscar dinero, sino que simplemente activaron el plan que tenían pensado por si se materializaba el riesgo. Sería el programa, ¿no? El programa. Cuando tú tienes un riesgo que lo materializas y decides llevarlo a cabo, pues hay diferentes reacciones delante del riesgo. Simplemente puedes decir, vale, yo soy consciente que está el riesgo, pero no voy a hacer nada y cuando suceda, pues nos arremangamos y vamos a ver qué sucede. Esto es una forma. Y llegas al caso extremo, puedes pasarlo a otra empresa, tú puedes decir, vale, esto yo tengo claro que es un riesgo y pues en lugar de desarrollar yo esta parte del software que tengo mucho riesgo, pues contrato a una empresa que asuma el riesgo de hacer esto mal porque yo quiero esta caja negra que funcione y ya se peleará él en temas de rendimiento, cómo se monta. Dice, mira, yo esto Otras dicen directamente, pues dices, vale, pues yo sé que la probabilidad es alta, el impacto es muy grande o algo así, pues monto un mini proyecto dentro del proyecto
de que toma nota de todas las cosas, toda la gente que hay que informar, poner en marcha, si se materializa cuánto dinero necesitaría, si hay que hacer alguna cosa concreta, pues ya tiene muy claro, tengo que contratar un local, tengo que tener comprometido pues un precio por si tengo que comprar unas mesas, tengo que hablar con la empresa temporal para que tenga constancia que si yo la llamo ya le pago un dinero a priori, por si yo le llamo pues me ponga 20 personas a trabajar en menos de 48 horas. Cuando vengan a trabajar yo ya he diseñado todo el plan de formación para que esas 20 personas nuevas pues puedan ponerse a trabajar en menos de 8 horas y puedan... Todo este trabajo de preparar pues la formación, quién va a darla, comprometidos los recursos, ordenadores, mesas, todo esto lo tienes ya, haces el mini proyecto porque dices, no, si como la probabilidad de que suceda es muy alta y el impacto es muy alto, tienes que meterlo como actividades del proyecto, tienes que gestionar ese riesgo y tienes que poner actividades dentro del proyecto para eso, para contratarlo a la gente que haga falta, desarrollar los materiales de formación, formar a la gente que tenga que dar la formación y dices, hostia, pues si al final no se cumple porque es el 20% de probabilidad de que no pasara, dices, hostia, pues me he gastado aquí 30.000 euros preparando todo el tinglao este y poniendo 4 personas a trabajar durante 4 meses para al final nada. Sí, pero si no te hubieras gastado los 30.000 euros haciendo todo esto y hubiera pasado lo contrario, que se hubiera materializado, igual hubieras perdido 1.000.000 de euros. Y te interesa gastarte el dinero para que si se hubiera materializado, pues te hubieras evitado perder ese dinero. En ese sentido, la restricción de riesgo se puede entender como un límite máximo de riesgo que puedo asumir o un límite máximo de riesgo que puedo considerar. Básicamente, en el tema de riesgos, igual que nosotros, depende de la aversión al riesgo que pueda tener cada una de las empresas. Entonces, cuando tú haces la relación de riesgos, lo haces ahí la lista de todas las cosas que pueden suceder. Tienes que decidir la probabilidad en que eso pase. No tiene por qué ser un 2%, 5%, sino simplemente puedes decir baja, poca, mediana, probable y muy probable, ¿no? Lo mismo en el impacto, ¿no? Puedes decir, pues esto, el impacto si pasa esto, pues es mínimo, medio o alto, ¿no? Y vas haciendo una matriz dando unos pesos a cada una de estas cosas y esto te permite ordenar los riesgos de mayor a menor. Entonces, dependiendo de la aversión al riesgo que tú tengas, pues que tienes que haber decidido a priori dentro de la cultura de la empresa, pues de toda esa lista, pues dirás, vale, pues he identificado 100 riesgos y solo 10 de ellos entran dentro de los riesgos que tengo que gestionar, porque por cultura de la empresa te dicen que esto es sí o sí, ¿no? Puede que en principio puedas hacer alguno más o puede que vayas a hacer alguno menos, porque claro, cada gestión de cada uno de estos riesgos al final supone un dinero, unos recursos para poderlo gestionar. Entonces, dependiendo de los recursos que te den, afrontarás cada uno de los riesgos con una estrategia u otra. Quizá pues te dan muy pocos recursos, pero el sponsor del proyecto, dentro de su cajón, va a tener ahí pues toda una serie de dinero que diga, bueno, pues
yo tengo, pues, yo qué sé, un 10% del presupuesto del proyecto, tengo ahí dentro del cajón ese dinero allí, por si se materializa alguno de los riesgos, porque yo he asumido pues, que sé que tenemos estos 10 riesgos, pero como no tengo recursos para gente para poderlos afrontar y todo esto, voy a asumir que si se materializa, abriré el cajón y cogeré dinero de ahí y nos pondremos en marcha. ¿Y y cuál pues, es la teoría? O sea, porque claro, cada proyecto tendrá su caso, pero ¿cuál es la teoría que hacer? O sea, ¿cuál es la recomendación o teoría según esto al final para cada uno de los riesgos entrarías en el análisis de coste-beneficio de lo que te pueda llegar a pasar en el caso de que se materialice el riesgo. Es decir, pensad incluso al contrario, siempre tenemos la idea de riesgo de que es negativo, pero tenéis que pensar que un riesgo desde el punto de vista del PMI también puede ser positivo. Entonces puede ser interesante pedir dinero extra porque dices, ya que yo he identificado esta oportunidad de mejora o algo así, si yo pongo dinero a esto, la probabilidad de que esa cosa buena pase va a aumentar, y si eso aumenta, pues yo pongo 30.000 euros y si eso se materializa, pues resulta voy a ganar 500.000 euros, ¿no? Entonces dices, pues si tenemos tiempo, margen y esto, pues venga, dame el dinero porque esto es bueno y hemos visto esa oportunidad que dice, yo qué sé, pues mira, pues si hacemos esto, pues igual pues podemos, ya que tenemos contacto con este proveedor que además, pues yo qué sé, tiene sede en Asia, pues podemos llegar a montemos una cosa juntos y vayamos a abrir el mercado asiático de la mano de este otro, porque una parte del proyecto la hacemos conjunta, ¿no? Quizá pues te interesa también pues aprovechar las oportunidades que salgan, ¿no? Y es mucho esto, es ver la probabilidad que suceda, el impacto que tendrás, si es negativo o positivo, y evaluar si te vale la pena pues dedicarle recursos y afrontarlo, ¿no? En proyectos pequeños la mayoría de riesgos que se identifican es esto, ¿no? Si sale, pues nos meteremos la mano en la cabeza, nos remangaremos y iremos para adelante, ¿no? Normalmente. Sí, porque también igual el impacto que tiene no es, a ver, riesgos, pues que se te vaya un miembro clave del equipo, en una volatilidad de gente, pues en el sector de IT, pues que hay mucho movimiento aquí en Barcelona, es relativamente la probabilidad muy alta, ¿no? ¿Qué haces? Gestionas con recursos humanos para que tenga siempre a disposición cada mes una revisión de currículums nuevos para tener gente que puedas tener movilizada rápidamente en 15 días, porque te va a impactar mucho el proyecto, o simplemente dices, bueno, si tengo mala suerte que en estos 3 meses que dura el proyecto se me va uno, pues iré a llorar al cliente o al sponsor y a los stakeholders y diré, pues mira, te había dicho que lo haría en 3 meses, pero se me ha ido el chaval que está haciendo esto y no lo voy a entregar. Mira, soy malo, no sé qué, y necesito 2 meses más porque mientras contrato y todo esto, pues y me pongo en solfa, pues voy a durar más. Depende mucho del proyecto, lo que te comentaba, si se trata de un proyecto súper estratégico y que tenga mucho impacto en la organización, pues probablemente si no es dentro de tu equipo de proyectos, será dentro de la organización o algo, pues que tendrás que analizar la situación esta, es decir, si se me va pues esta persona, ¿cómo la sustituyo, no? ¿A quién tengo que llamar? Tengo otra persona identificada en la organización que rápidamente
son todos de la organización, vale, pues ¿qué hago? Pues dentro de esa gestión, pues no es que estén en otro departamento, sino que me voy a preocupar pues de informarles, de explicarles cómo va el proyecto, de qué cosas se hacen, cuál es el cronograma, cuáles son los objetivos, para que por si se materialice el riesgo de que uno se vaya, esa persona que tú se la vas a quitar a otro departamento, esos 2 días de integración del proyecto los tengas ya, digamos, superados, o incluso pues puedas llegar a compartir alguna actividad, pues también que la haga la otra persona para que sepa cómo, dónde está la documentación, qué cosas se están haciendo. Depende mucho de esto, de la pasta al final, que el dinero que vayas a perder y la urgencia que puedas llegar a tener, ¿no? Pero si se pueden dar casos así de esto, pues una cosa tan simple pues, que se vaya alguien, ¿no? En riesgos, pues como todos estamos aquí en forma temporal, pues puede haber algún accidente y alguien pueda, pues, estoy de baja, ¿no? Es que se ha roto la pierna y no va a venir en todo el mes. Pues ya está. Sí, dime. Pues yo creo que todo esto se traduce a las métricas de cada departamento, ¿no? Y en función a esto, la empresa va a decidir como tal cuáles son los resultados de la métrica para en función de tomar decisiones para minimizar estos impactos, ¿no? Háblese de, pues por ejemplo, un caso que traigo es el tema de los factores críticos de éxito de cada empresa, de cada departamento, y contemplando en sí, pues temas como el tema de la rotación y para cartas de reemplazo, el tema de productividad, evitar los pagos y la probabilidad de parar por ciertas contingencias y demás, ¿no? Y cada sector lo va definiendo, ¿no? Algunos entran más o no en el tema de pues, riesgos internos o externos que puedan tener, ¿no? Entonces, como los ejemplos que nos dan. Sí. Entonces, depende mucho del sector, la empresa, el tipo de proyecto. Es decir, obviamente, pues en el sector pues, de las grandes obras civiles, pues seguramente esto lo hacen siempre y nadie se plantea si se va a hacer análisis de riesgos o no, porque siempre se hace, ¿no? En sectores de desarrollo de software, o el que yo estoy ahora en infraestructuras tecnológicas, pues por el cliente, el tipo de proyectos que hacemos, pues que da igual, normalmente pues son proyectos de seguridad, siempre está informática, siempre estás por detrás con... son proyectos de mitigación de riesgos, en el fondo es... ¿me van a hacer un ataque de spam o no me lo van a hacer, no? Sabes que un día u otro te lo van a hacer, ¿no? Empezar el proyecto hoy o dentro de un mes, pues igual da igual, ¿no? Y puedes jugar en esto de empezarlo ahora o empezarlo dentro de un mes. Depende mucho del sector, el proyecto, y entonces pues dices, a ver, si tienes un espía y te dicen, sé que unos rusos van a venir aquí y en 15 días te van a meter un ataque de spam a no sé cuántos y te dan evidencias, pues seguramente rápidamente montarás un comité de crisis y vas a hacer algo para aunque no tengas proyecto, para que cuando encuentres algún indicio de que está empezando eso, pues pararlo, ¿no? Pero esto depende mucho del sector, el dinero que haya detrás y el impacto, lo que puedas llegar a perder o ganar, pues si lo harás o no lo harás, ¿no? Claro, en grandes obras de civiles, como piden una serie de avales muy grandes si no cumplen con una serie de tiempos y calidades y cosas de estas, ya les sale a cuenta pues hacer análisis de riesgos y gestionarlos, porque como vaya mal, pues las pérdidas se multiplican por muchísimo. Bueno, de tema de PMBOK,
Aquí quizás saldrán más cosillas de estas y eso, y ahora también vendrá un tema. Os explicaré un poco lo que encontraréis en PMBOK, un tema súper importante desde el punto de vista del PMI, que es el Código de Ética y Conducta Profesional, y algunas cosillas que se tratan dentro del PMBOK, muy por encima. Entonces, el PMBOK, que es el Project Management Book of Own Knowledge o algo así, lo que encuentras, lo voy a leer porque al final son fundamentos y direcciones, buenas prácticas de cómo se tiene que llevar un proyecto. No os dicen que un proyecto tienes que hacer este documento, entregar esto, hacerlo de esta forma, sino os dicen generalidades que deberíais hacer para llevar bien un proyecto. Entonces, dan muchas técnicas, muchas cosas. Entonces, está la habilidad del director de proyecto o de la propia organización, porque esto muchas veces viene marcado por la Oficina de Gestión de Proyectos, el hacer una serie de cosas o no hacerlas, ¿no? Estas prácticas y conocimientos, lo que dice aquí, la mayoría son temas de puro sentido común, con lo cual se pueden aplicar en cualquier proyecto, ya sea profesional o personal o particular, ¿no? ¿Para qué se utiliza todo esto? Básicamente es el tema para aumentar la posibilidad del éxito del proyecto. Es espectacular, no lo he puesto aquí, pero el PMI cada año hace una serie de encuestas de el número de proyectos que fallan y en temas así, pues que se pasan de, no cumplen alcance, se pasan de coste, las calidades son malas y los resultados son cada vez mejores, pero llegan a ser bastante, a priori es la cosa que ves, bastante desastrosos, ¿no? Muchas veces porque uno de los grandes fracasos es que realmente al final se hace el proyecto y resulta que el proyecto no aporta valor a la empresa, que se han gastado toda una serie de recursos detrás y al final dices, ¿y esto para qué lo hemos hecho, no? Ha salido un director por ahí que quería que le hiciéramos cierto trabajo y al final cuando ha estado medio hecho y se han gastado una serie de recursos, pues, ¿y esto lo utilizas? No, es que resulta pues que la interfaz de usuario pues no me gustaba y era un poco complicado y no sé qué, pues y se ha quedado ahí pues tirado y no se utiliza. Y al final pues eso, cuando los que hacéis el máster aprenderéis toda esta serie de cosas y veréis que es puro sentido común. Realmente dices, hostia, pues si yo tengo que hacer una cosa, pues le tengo que preguntar al que lo va a utilizar, porque si no se lo pregunto, el director de turno, que va a saber que es el trabajo del día a día del que está llevando las facturas, ¿no? Hay que preguntarle al que realmente al final va a utilizar la cosa, porque el otro pues piensa que el problema está en otro sitio y entonces salen cosas de este tipo. Si acaso luego tengo alguna transparencia que podemos entrar en algún detalle más concreto y el de esto. Importantísimo lo que os comentaba, lo que encontraréis en el PMBOK no es una metodología, son buenas prácticas y herramientas, cosas, pero no os dicen que sigáis esta guía, ¿no? Y este checklist de, venga, vamos a empezar un proyecto, entonces, venga, primero pide esto, ¿no? Pide esta otra cosa, trabaja esto y tienes que entregar esto. No, esto no lo vais a encontrar aquí, no vais a encontrar, para montar un comité de seguimiento de proyecto, no os va a decir, aquí, deberíais encontrar un equilibrio entre los interesados, los proveedores, el cliente, de tal forma de que encontréis pues, que esté representado todo el mundo.
y lo dice así como, dice, bueno, pues con sentido común tiene el de esto. Si vais a alguna metodología, como puede ser Primes, te dice ya exactamente, pues mira, tienes que tener una persona pues que sea del departamento del usuario, ¿no? Entonces, y esa persona, además, la misión que tiene allí es de validar que el alcance y el compromiso que tú has pedido ahí dentro, pues validarlo y dar el visto bueno que eso es lo que se había buscado en el proyecto. Esto aquí no tenéis esta definición de roles con responsabilidades, sino que es muchísimo más genérico. Y por último, que yo me he encontrado en el sitio donde hay ahora, donde estoy trabajando ahora, en los últimos 4 años, la empresa está poniendo dinero en temas así de gestión de proyectos, y poco a poco, a medida que hay más gente certificada en el tema de PMI, vemos que el lenguaje se va estandarizando y según qué tipo de discusiones o términos quedan súper claros lo que es, porque todo el mundo, por ejemplo, uno de los más conflictivos es esto, ¿no? ¿Qué es un riesgo, ¿no? Cuando hablas con alguien que ha estudiado la metodología el PMBOK, si realmente no es un riesgo porque es un tema de que va a ser un hecho que ha pasado, nunca va a decir que vamos a gestionar el riesgo de que esa persona, ese director, se niegue a llevar el proyecto, ¿no? Ya tenemos claro que ese director pues está cruzado con el proyecto y nos va a poner trabas, ¿no? Entonces ya no es un riesgo de que el área esa de allí pues no esté de acuerdo con el proyecto, ¿no? Lo asumimos, es un hecho y lo trabajamos, ¿no? Entonces, si no hay este vocabulario común, pues muchas veces pues oirás a alguien que dirá, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que asumir el riesgo de que Manolito se va a cruzar con el proyecto. No es un riesgo, es decir, todo el mundo en la sala aquella que esa persona está diciendo que es un riesgo, tiene muy claro que Manolito, igual que los 300 proyectos anteriores, ese se va a cruzar y va a decir que eso es malo, ¿no? Entonces, va bien esto, ¿no? Ya la gente pues conoce lo que es una fase del proyecto, lo que es una actividad, lo que es una tarea, lo que es un cronograma, lo que son lo que es un project charter o el documento de inicio de proyecto. Sabe lo que hay dentro, lo que puede esperar, entonces va ayudando mucho y cada vez pues se va trabajando mejor, ¿no? Todo el mundo al final pues tiene claro pues que la oficina de proyectos te está pidiendo una serie de cosas y conoces, digamos, el uso que puedes ir haciendo de esa cosa durante el proyecto y le ves sentido a que realmente te la pidan, ¿no? Cuando si no conoces nada de todo esto dices, otra vez me están haciendo aquí hacer un acta de una reunión, que dice, si total somos los 5 de siempre y están... No, sabes que es importante porque al final pues de ahí puedes encontrar documentación para reportar a los steering committees o si en un momento determinado pues estás gestionando un cambio, pues puedes tirar de la reunión aquella porque ahí se ha pedido. Entonces, pues te quita un peso muy grande de encima el conocer este vocabulario y estas prácticas para situar tu trabajo del día a día, de por qué hacer las cosas, y no lo ves más como un tema de qué palo, ¿no? Otra vez ahí, cada semana me están pidiendo estado del proyecto, ¿no? Qué coñazo esto, sino que ves que tiene un sentido, digamos, más a largo recorrido. ¿La 2016 es la última edición? El libro que está ahí disponible. 2017 me parece, o 2016. La última edición es la 6ª y se publicó el año pasado.
el año pasado, no, en el 2016, pero las traducciones a los 15 idiomas o algo así que está hecho, me parece fue en septiembre, octubre del año pasado. De hecho, para certificarse han empezado los exámenes de certificación, me parece el 24 de marzo o algo así, fue el último día que te podías certificar con la versión 5. Ahora si os certificáis ya será con la 6. Este punto, el del código de ética y conducta profesional, es importantísimo para lo que se espera de un Project Manager certificado PMP. Entonces, y es importante que veáis esto de que, en el fondo, si tú contratas un PMP, esperas de que esta persona, y tiene la obligación por llevar el cuño ese y presentarse y venderse como PMP, pues cumplir estos 4 valores que pongo aquí abajo en relación a su comportamiento en el día a día. Y esto, pues, sobre todo en el mundo aquí de España y el área que yo conozco aquí en Barcelona, pues cuando empiezas a estudiar la certificación del PMP, las preguntas que te hacen, que son muy situacionales, de lo que te puedes encontrar en el día a día, mucha gente las falla porque responde lo que ve en su día a día y no de acuerdo con la mentalidad del PMI. Entonces, estas 4 cosas, he puesto aquí, pero os leo lo que significa y si acaso lo vamos comentando. El tema de la responsabilidad hace referencia a la obligación de hacernos cargo de las decisiones que tomamos y de las que no tomamos, y de las consecuencias que resultan de estas decisiones. Entonces, esto es muy importante porque, claro, nos encontramos mucho al día a día de cuando hay un problema, esto no es culpa mía, ¿no? Esto no sé qué. Claro, yo esto no lo he decidido. Ojo, que como tu responsabilidad de Project Manager no lo has decidido, no has tomado una decisión, pero igual sí que era una decisión tuya y era responsabilidad tuya y tienes que asumir las consecuencias quizá de haber delegado que la decisión la tomara otro. No es, yo se la cedo la decisión, tú decides lo que te vaya bien, ¿no? Pero luego él falla y yo digo, no, es que se ha equivocado él. No, si yo te he dado esa responsabilidad, también tengo que asumir la responsabilidad de su error porque yo he delegado ese tema, ¿no? Entonces, muchas veces te puedes encontrar situaciones de que no te responsabilices de las decisiones que has tomado o que no has tomado, ¿no? Una pregunta, ¿el código de ética y conducta profesional del PMI toma en cuenta la accountability? No te entiendo. Estás hablando de los 4 valores que conforman el Sí. fundamento. ¿Responsabilidad y accountability son distintas? No, en el fondo es una parte, es decir, en el fondo te has responsabilizado a entregar unos resultados, unos entregables, una serie de cosas con un dinero, con unos dineros que te han dado, con unos recursos. Entonces, en el fondo, pues eso, eres responsable de entregar algo. Bueno, al final es eso, de tomar toda una serie de decisiones para poder llegar a esos objetivos. Pero va más en tema más que en tema de accountability, de entregar una cosa u otra, es cuando decides algo, pues si tú has dicho A, si A es malo o tiene una serie de consecuencias, también asumir tú esas consecuencias. Claro, esa es la definición de accountability. Precisamente es asumir las cosas, o sea, es adueñarse del proyecto. Responsabilidad, todos podemos tener responsabilidad del proyecto,
el accountability. Esto va más en comportamiento, no en tema de entregables del proyecto o del propio proyecto en sí. Es decir, se espera que un Project Manager certificado PMP o un voluntario que esté dentro del entorno del PMI o un trabajador del PMI, pues si decide algo o no lo decide, pues luego se responsabilice de ese comportamiento que ha tenido. Es un tema de comportamiento, no es de entrega de productos o de servicios, sino es formas de comportarse. ¿Vale? El tema del respeto. El respeto es nuestro deber de demostrar consideración por nosotros mismos, por los de la consideración de los demás y de los recursos que se nos han dado para llevar el proyecto. Estos recursos pueden incluir personas, dinero, reputación, seguridad de otras personas, recursos naturales o medioambientales. Todo esto es porque un ambiente de respeto genera confianza y excelencia en el desempeño al fomentar la cooperación mutua y dentro de ese ambiente en el que se promueve y se valora la diversidad de perspectivas y opiniones. ¿Esto qué significa? Que al final pues tienes unas personas con las cuales tienes que trabajar, te han dado unos dineros para hacer cosas y en el fondo pues mira, tengo un presupuesto, yo qué sé, para fiestas y comidas, ¿no? Pues bueno, pues ese a saco, ¿no? Ese a fundirlo porque nos lo vamos a gastar a 100% y si podemos más, ¿no? Hombre, si haces una comida o si haces una fiesta de Navidad o algo así, pues la tienes que hacer con un objetivo, no es simplemente pues para que vayamos a pasárnoslo bien, ¿no? O al contrario, ¿no? Pues bueno, si a ti te pagan para estar 8 horas trabajando y llevando un proyecto adelante, pues esas 8 horas pues son para trabajar en eso y no es para estar mirando el Facebook o en las redes sociales o algo. Por el fondo, pues eso es el recurso que tú aportas al proyecto. Entonces, en el fondo es esto, es respetar pues, con la gente que trabajas y las herramientas que te dan para hacerlo. La equidad se refiere a nuestro deber de tomar decisiones y actuar de manera imparcial y objetiva. Nuestra conducta no debe presentar intereses personales en conflicto, perjuicios ni favoritismos. Esto muchas veces entra en contacto con los temas de cuando tú tienes que tomar decisiones, tú puedes pensar mucho, dices, si yo tomo esta decisión, como yo qué sé, voy a decidir pues no gastarme este dinero porque claro, con esto yo sé que voy a tener contento a este director y este director es muy amigo mío y si yo consigo ahorrarme estos dineros aquí, pues me va a subir y me va a subir de categoría y me va a subir el sueldo y en el fondo pues me da igual el proyecto, pero claro, y mi objetivo es a saco, ¿no? Voy a recortar costes porque me han dicho que si yo recorto mucho costes en esto, pues tengo el trampolín para ir a otro sitio. Aquí estás en conflicto los intereses del proyecto con los tuyos propios, ¿no? Entonces, se trata pues esto, de intentar ser justos, ¿no? En algún conflicto que pueda haber entre personas, pues no decantarse ni por uno ni por otro, sino pues intentar hacer el juego de mediador, ver las opciones de ambos lados, de ver los pros, contras y realmente pues la decisión que tomes pues sea en base a unos hechos, a unas cosas y no a unas suposiciones, a humo, a temas más de sentimientos y de lo que pueda llegar a pasar, digamos, en tu proyección o en la empresa, ¿no? Claro, esto choca muchísimo pues, con conductas que puedes llegar a ver en las empresas. Muchas veces dices,
este está claro pues que lo que pretende, este decide esto porque quiere cargarse a ese que le cae muy mal y todos los problemas del proyecto van para ese, ¿no? Y lo hace adrede, ¿no? De meter, pues entonces no es el tema. Y el último que a mí me gusta mucho, que es el tema de la honestidad, ¿no? El tema de la honestidad es el deber de comprender la verdad y actuar con sinceridad tanto en cuanto a nuestras comunicaciones como en nuestra conducta. Aquí el tema básicamente es un tema de honestidad, ser sincero, seguir con la verdad por delante, no esconder nada, ¿no? Lo típico que te puedes llegar a encontrar por aquí, ejemplos de falta de honestidad y choca mucho con prácticas que hay por aquí en muchas empresas del tipo de lo que se dice, ¿no? Esto revienta precios y lo importante es meter patada a la puerta y entramos en esa empresa y vamos a decir que el proyecto este lo haremos en 3 meses por este precio y vamos a poner unos cracks aquí en el proyecto y cuando te lo han comprado vas ahí con juniors, empiezas un mes tarde y de lo que habías comprometido nada, ¿no? Es decir, como persona honesta, si tú recibes todo un proyecto y tú lo primero que te miras y dices a todo lo que tú te has comprometido en el contrato que has hecho con tu cliente, pues resulta que ya lo ves clarísimo, que han reventado precios y la triple restricción esa de que hacer un alcance con un coste determinado, unos recursos en un tiempo y una calidad, tú ya ves eso y dices, esto es imposible, esto es un pufo que han metido aquí y como persona honesta le tienes que decir a tu empresa o al que te está poniendo en ese proyecto, muy señor mío, por muy director general que seas y todo esto, este proyecto yo no lo hago porque es imposible. Y se lo tiene que decir en el primer momento, con todas las consecuencias. Pero ¿cómo le va a decir al director general que aquí me estás metiendo un bulo y que no vas a hacer esto o algo así? Dice, vale, pues yo lo voy a hacer, vale, pues póngame. Y tu primer trabajo como honesto es documentar que realmente tú le has dicho al director general de que aquello es un pufo, que aquello no se va a hacer y porque acabas de hacer toda una serie de cosas, que de que este objetivo no se va a poder cumplir, el personal que tú me has dado y lo vas cerciorando y le dices al director general, yo empiezo, pero usted fírmeme de que yo antes de empezar el proyecto le he dicho pues el por qué yo no voy a llegar al objetivo este de hacer el proyecto en estas cosas. ¿Qué sucede? Puede parecer muy violento, pero a lo largo de que transcurra el proyecto, en un momento determinado, cuando te pidan explicaciones de oye, ¿por qué no has entregado esto en 2 meses? ¿No? Y tú digas, es que claro, yo para hacer esto en 2 meses te había pedido 10 personas, tú me has dado 3. Entonces, esta gente no cuadra, ¿no? Si para hacer este trabajo necesitas 1000 horas, 3 personas, pues en 3 meses hace pues 400, ¿no? No cuadra. Claro, Hombre, es que no sé qué, no sé cuántos. No, es que... Claro, eso ya es como en el principio, comunicación, comunicación, comunicación. Claro. Es decir, si tú vas con... Se lo dice, te responsabilizas vale, yo me responsabilizo de intentar llevar lo mejor posible este proyecto, pero por respeto a los dineros y todo esto que tú vas a poner ahí dentro, ya te digo al principio que esto va a ser un caos. Esto es un pufo, el proyecto con lo que tú me estás dando, yo te digo ya de principio que las probabilidades de que sea un churro, altísimas, y te digo además, pues no te comprometas a nada de estos tiempos, estos costes y todo esto, porque ya te digo yo que no vamos a cumplir nada, ¿no? Y te lo digo el día 1 de todo el tinglao esto, ¿no? Y te lo digo de la forma, pues, con una buena comunicación, empatía, respeto y sinceridad, ¿no? ¿Eh? Que lo barato sale caro. Sí, pero claro, si tú vas y tú en el primer momento dices,
yo qué sé, hostia, pues soy un junior y me acaban de dar un proyecto aquí de senior y no sé cuántos, y esto me va a dar pues para subir y no sé cuántos, y hostia, qué chulo el proyecto o algo así, y yo me callo, pero cuando lo ves dices, y no tienes la valentía de en un primer momento decirle, esto no cuadra, no salen los números, es decir, esto, aquí hay muchas cosas, ¿no? O no está claro, o no están bien definidos los objetivos, no. A ver, yo he visto empezar proyectos del tipo de el director de ventas, vamos a hacer un proyecto y tráete a alguien, tráete a 3 programadores porque quiero una herramienta para gestionar las ventas, ¿no? Ah, vale, pues mira, te asigno a estas 3 personas, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué significa gestionar las ventas? Pues aquello, pues los programadores para hacer algo empezaron a hacer algo, no sé qué más, pim pam, y al cabo de 3 meses de un curro increíble desarrollando, los vendedores y el equipo de ventas vio aquello y dice, pues no me sirve para nada, todo el dinero completamente tirado, ¿no? Y es simplemente porque no estaba claro ni los objetivos, ni qué se quería hacer, ni nada, ¿no? Entonces es importantísimo pues esto, ¿no? El ser honesto y sincero, es decir, yo con el cliente final con el que trato, a mí me dicen, hombre, ¿cómo gestionan estas historias? Digo, si yo ya veo pues que, y con los técnicos que yo trabajo, es decir, yo se lo digo, yo os doy todo el margen, todos los buffers que queráis para hacer vuestra tarea, pero os tenéis que comprometer a que cuando yo os paso la tarea os pongáis ya lo más pronto posible a poneros en marcha a hacerla, y si en algún momento determinado veis que está en riesgo no poder cumplir el compromiso que habéis adquirido conmigo de haberlo terminado dentro de 2 semanas, en el mismo momento que tú veas que no vas a poder cumplir ese compromiso porque te ha salido una incidencia, te han cambiado de prioridad o algo así, avísame para que yo pueda comunicar y trasladar ese problema. Lo que no puedes hacer es callarte, ahí voy a callar a ver si lo conseguiré, no sé qué, a ver, ya veremos cómo lo gestionamos, y el día que yo te digo, hoy es el último día, dame tu trabajo, porque claro, esto se lo tengo que pasar a otro. Uy, es que no hemos podido, es que hemos tenido mucho trabajo y mi jefe me cambió de prioridad y no sé qué más. Y dices, ¿cómo voy yo a decirle al cliente de que no se lo puedo entregar, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy en un proyecto que es un proyecto de 1 año de duración, porque hay que modificar muchos servidores y esto, y con los técnicos que lo están llevando, el proyecto termina a final de año y les estoy pidiendo que terminen una primera tanda de despliegues de un agente que tienen que poner ahí, que la terminen antes de verano. ¿Por qué? Porque así ya habremos visto todas las problemáticas que podamos tener, ¿no? Y en ese momento, 3 meses antes de que termine el proyecto, ya puedo ver si aquello es muy grande y puede haber un problema a la hora de entregar, ¿no? Y si en julio yo le digo a mi cliente, no te voy a poder entregar el fin del proyecto en diciembre porque nos hemos encontrado que de los 400 servidores 250 pues están muy mal y no se puede montar y tiene mucha complicación, en julio lo entenderá. Si yo voy el día 15 de diciembre y le digo, es que tengo 200 que no te voy a poder entregar, me va a decir, oye, ¿y esto lo has sabido hoy? ¿O ya llevas? No, es que hemos intentado a ver si... al final es un tema de evitar lo que se llama así en la jerga el síndrome del estudiante, ¿no? Bueno, como tengo 1 año por delante ya iré haciendo, ¿no? Pues no, píllalo lo antes posible
y porque las estimaciones pues son, lo tengo por ahí, las estimaciones que tú puedas llegar a realizar son estimaciones, y esto es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, ¿no? A nivel de gestión de proyectos. Cuando le preguntéis a alguien cuánto tiempo va a tardar en hacer un trabajo, le estáis pidiendo una estimación. No significa que si os dice que una cosa la va a hacer en 8 horas, realmente vaya a necesitar 8 horas, porque quizá pues, la persona pues, lo hace de una forma muy habitual y lo tiene clarísimo y lo va a clavar, pero si está haciendo un trabajo que no ha hecho nunca, pues quizá lo hace en 4 o quizá va a necesitar 15, ¿no? Entonces, si él no lo ha hecho nunca y le pedís que estime, pues tenéis que aceptar cierto margen de error, ¿no? Pero también al mismo tiempo, ya que aceptáis vosotros el margen de error y se lo trasladáis, tenéis que conseguir su compromiso de que si ha dicho que eran 8 horas y luego lo hace en 5, os pida, al cabo de 5 horas os diga, oye, yo he terminado, dame otra cosa. ¿Por qué? Para crear una relación de confianza para el día que él ha dicho 8 y necesite 15, tú te fíes de él y le puedas dar 15, ¿no? Porque si al final, pues, si me pide 8, él siempre son 8 o 15 y siempre es más, lo que tienes que hacer es darle un cursillo de estimaciones, ¿no? De decirle, oye, al final te tengo que creer, es decir, la primera puedes fallar, la segunda también, las 15 primeras también, pero las 200, cuando llevas 200, no puede ser que siempre te equivoques estimando a tu favor, ¿no? Alguna vez devuélveme a mí si haces las cosas más rápido, pues pídeme más trabajo antes, ¿no? No dices, como me ha dado un día para hacerlo, pues bueno, pues mira, tengo 4 horas aquí para mirar vídeos en YouTube. No, si luego quieres las 4 horas adicionales, pues también compensa, ¿no? Por el otro lado. Importante también en el tema de esto, de la gestión de proyectos de forma predictiva y evolutiva. Oiréis mucho que el PMBOK está muy ligado a lo que serían la gestión predictiva, es decir, que vaya una fase, después otra y que sea un modelo así, el trabajo más en cascada y súper procedimentado y mucho cronograma y esto, en comparación a métodos evolutivos que serían entornos agiles, scrums y cosas de estas así. En esta última edición del PMBOK ya ha introducido también mucho el tema de la gestión evolutiva de los proyectos. Entonces, cuando se arranca un proyecto, el PMBOK sirve tanto para una cosa como para la otra, aunque parezca un poco extraño, porque muchas fases de estas así que pone aquí en plan de proyecto, al final también, para hacer el plan de proyecto también haces muchísimas iteraciones, o incluso en la ejecución que puedas tener de alguna actividad, también puedes hacer iteraciones de este tipo que ponen aquí en medio. Entonces, ¿cuándo elegir una gestión predictiva? Es decir, súper puesto en un cronograma súper fijo y con un objetivo determinado, en un tiempo determinado y súper estructurado, o cuando vas a una gestión evolutiva. Básicamente el tema de la gestión evolutiva vas por aquí cuando no tienes ni puñetera idea de cuál es el resultado final que tú vas a tener. Es decir, sí que tienes una nebulosa de vamos a hacer una página web para informar a los clientes, ¿no? Y tienes eso, pero tampoco tienes la chicha dentro de cómo vas a informar, qué redes sociales vas a tener, qué interacción vas a ofrecer. Entonces, la gestión evolutiva te permite tener enfocado el tema a lo que se llama siempre un producto mínimo viable. Lo que haces es hacer ciclos muy cortitos, que pueden ser entre 1 y 3 semanas, un mes, depende de cada una de las organizaciones,
donde en cada uno de esos ciclos pasas por lo que serían todas las fases de un proyecto. Pasas a ver cuál será el alcance, pasas a planificar qué vas a hacer durante esas 3 semanas, asignas los recursos, validas que eso es lo que has entregado y vuelves al cabo de 3 semanas a hacer. ¿Esto qué te permite? Pues aquí hay mucho contacto con las personas, con las clientes, con las personas implicadas. Entonces esto te permite, si imagináis, pues, yo que sé, un cuadro como, yo que sé, la Gioconda, pues en la primera fase tendríais el cuadro y diríais, pues mira, voy a montar una cosa así que sea una mujer, ¿no? Y dices, vale, pues en la primera iteración vamos a montar la infraestructura básica, que es comprar el marco, las pinturas y hacer a lápiz lo de en medio. ¿Para qué? Para que en una primera iteración, al final de una iteración, le podamos pedir al usuario, ¿realmente lo que quieres es una pintura de una mujer? ¿O quieres un hombre? ¿Quieres un bocetón? ¿Quieres alguna...? Porque, claro, tú lo que me has pedido es un cuadro. La petición de aquí es, quiero un cuadro de una mujer, ¿no? Pero yo no sé si la mujer va a ser rubia, morena, si la quiero vestida, con ropas de traje de baño. Entonces, en cada una de las iteraciones, pues lo que va haciendo es, vale, pues resulta que en lugar de ser un vestido, pues bueno, pues lo voy a poner con pantalones, ¿no? Y le pongo unos zapatos, ¿no? Pero igual no decido el color, si va a tener rayas. Entonces, en cada una de las iteraciones vas haciendo esto. Esto es la gestión evolutiva. La predictiva es, probablemente en obra pública o grandes cosas de estas, sí que tiene un sentido de, primero tengo que hacer un anteproyecto para ver, pues, todos los recursos, qué cosas se hacen una detrás de otra, porque no puedo montar el tejado antes de haber puesto el cimiento, no puedo poner las baldosas si antes no he puesto, yo qué sé, la electricidad por debajo. Entonces esto se acerca más a un tema predictivo, aunque en muchos proyectos predictivos cada vez más se están adoptando modelos híbridos. Es decir, igual en una fase de una de estas cajitas te estás encontrando de que es una circunstancia, una actividad que te permite durante, yo qué sé, durante 3 meses que te supone yo qué sé, poner asfalto en la carretera, pues hacer un equipo, digamos, de gestión evolutiva, porque sabes que es la misma gente, entonces los involucras a ellos de tal forma que les digas a ellos, tu objetivo es asfaltar 200 kilómetros de carretera en 2 meses, ¿no? Y ellos son equipos, digamos, autogestionados, y como tienen muy claro cómo hacerlo, dicen, pues mira, ahora haremos esta cuestecita de aquí, porque así después... Entonces, ellos van entregando todo el trabajo concreto, digamos, en esos pequeños intervalos, y se pueden hacer mixes. Un ejemplo que me explicaron fue en HP. Había un modelo híbrido de esto, de gestión de proyectos, fue para montar una impresora industrial. Entonces, el hacer una impresora industrial, son impresoras que igual son como esta sala de grandes con un montón de maquinaria y cosas. Se necesitaba para temas de producción, pues muchos pasos iban en la línea de una gestión predictiva. Es decir, para tú poder lanzar dentro de 2 años esa impresora industrial, pues resulta le tienes que enviar los planos de cómo tiene que ser la impresora y todo esto, pues 9 meses antes al equipo de diseño para que ya pueda montar la línea de producción para hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, cogieron el tema híbrido
en el tema del desarrollo de software que iba a gestionar los cabezales de la impresora. Entonces, en el modelo híbrido empezaron ya a estar en contacto con el cliente que iba a utilizar la impresora dentro de 2 años a principios del proyecto. Es decir, aún quedaba muchísimo para el tema de que se consolidara en algo físico la impresora. Empezaron ya a recoger requerimientos y pruebas y a hacer modelos de cómo funcionaría ese software, y iban hablando con los clientes para hacer estas pequeñas cositas, estos pequeños incrementos, e ir probando pequeñas partes de lo que se iba a hacer con esa impresora grande, ¿no? Entonces, al final, pues cuando ya el equipo físico, impresora física estaba, pues el software que se montó para poder gestionar esa impresora, pues había recorrido pues 2 años de desarrollo y estaba pues súper chulo y súper guapo, y la impresora aquella hacía cosas que a inicio de proyecto, si se hubiera planteado en un modelo de predictivo, lo que hubieran conseguido es que la impresora al cabo de 2 años hiciera las cosas que se necesitaban 2 años antes. No toda la imaginación y oportunidades nuevas que habían ocurrido durante 2 años después. Durante estos 2 años se habían incorporado ideas nuevas y cosas nuevas, de tipos de cosas que se querían imprimir, movimientos de los cabezales, que claro, si lo hubieras afrontado de un modo predictivo, no estaría, las necesidades del cliente final no estarían tan bien cubiertas con el de esto. Tías, me estoy alargando aquí. Entonces, en la gestión evolutiva, los 3 factores de restricción, ya el coste a lo mejor y el tiempo, Sí, en la gestión evolutiva lo que normalmente haces es cerrar el coste y el tiempo. Entonces, lo que dejas libre siempre es el alcance del proyecto y nunca sacrificas la calidad. Es decir, no, lo que es la deuda técnica esta que se dice en desarrollo de software, esto tienes que evitarla. Entonces, ¿qué consigue? Normalmente, ¿qué se hace en desarrollo de software? Dices, yo tengo muy claro que quiero hacer algo, yo qué sé, en la línea esta que comentaba, ¿no? Quiero hacer una aplicación para ayudar al equipo de ventas a gestionar mejor las ventas, ¿no? En un modelo evolutivo, esa premisa inicial ya puede servir. Entonces, el sponsor de ese proyecto consigue que le asignen pues 10 personas durante 6 meses para hacer ese proyecto. Entonces, como no sabes muy bien lo que es y en cada una de las iteraciones tú vas definiendo qué es lo que quieres o hacia dónde vas o cuál es la oportunidad que encuentras, y esto lo que te garantiza es, al final de los 6 meses, seguramente lo que habías pensado inicialmente con lo que tienes al final no se parece nada, pero lo que tienes muy claro es que al final de los 6 meses tienes el mejor producto que puedes tener con los recursos que has asignado. Que es... ¿Por qué? Porque igual al inicio dices, voy a hacer un listado para hacer no sé qué, porque yo me acuerdo que una vez, pues igual ese listado te lo cambias. ¿Qué cosa importante, muy diferente entre una cosa y la otra? En el modelo evolutivo el cambio es súper bienvenido. Es una cosa pues que... Aquí no la haces, aquí la haces en cada 3 semanas. Vale, los ciclos de... Sí, en el fondo esto lo que haces es, tienes todas las funcionalidades que quieres hacer, ¿no? Entonces, si a mitad de ciclo pues llega un director y dice, yo quiero que la página web tenga el color rosa, ¿no? Pues se pone aquí y dice página en rosa. ¿Vale? Dices, vale, ¿por qué? Porque durante estas 3 semanas, bueno, durante el ciclo, no permites cambiar el alcance del proyecto. Es decir, durante estas 3 semanas no se toca nada.
y tú entregas lo que te has comprometido durante esas 3 semanas. Entonces, cuando tú arrancas la siguiente fase, lo que haces es coger todas las funcionalidades que tú quieres y el Product Owner que dice, vale, esto que me ha pedido el director es súper crítico, estratégico y esto que ha venido nuevo, entonces esto lo subo aquí. Y en la iteración el equipo de proyecto dice, yo durante estas 3 semanas voy a hacer hasta aquí. Y de esto, durante 3 semanas ni me habléis, no quiero saber ni que existe. Y dentro de 3 semanas yo te garantizo que estas 3 cosas estarán entregadas con la calidad y las funcionalidades que tú me pidas. Durante estas 3 semanas pues puede llegar otro y decir, esto que yo había pensado aquí, que queríamos un módulo de compra de producto, pues ¿sabes qué? No lo vamos a hacer, pues mira, me lo cargo. Y se carga, ¿no? También, hoy en día dependerá mucho, bueno, entiendo por híbrido o por adaptativo, perdón, que tiene que ver el tiempo. Así que bueno, si sacas las primeras 3, tú también has tenido que tener una estrategia. Por ejemplo, montar un e-commerce en desarrollo tecnológico, tengo 6 productos y resulta que, bueno, monto primero uno y me tiene una conversión que pensaba o que pronostiqué diferente. Resulta que el producto que mejor pronostiqué fue el que peor me dio y el que peor pronostiqué fue el que mejor me dio. Así que bueno, me adapto a lo que el mercado me está diciendo. Claro, igual te cargas el primer producto, Claro, en la tercera iteración dices, llaman... el primer producto me lo saco y voy al nuevo que veo que el mercado me está pidiendo. Entonces, bueno, el primer producto sería un coste de oportunidad, que digo, bueno, esto fue lo que pensé, voy a meter otro. Un aprendizaje, es decir, tú cuando empiezas todo esto tienes muy claro por la estrategia, dices, no, yo es que voy a ir al producto A, porque es del que yo quiero trabajar y todo esto, y al cabo de 2 o 3 iteraciones te entra la funcionalidad del producto B. Claro. Entonces empiezas a hacer el producto B, lo marcas al mercado y resulta pues eso, de que este se convierte en un producto estrella y dices, hostia, pues con los recursos que tengo, pues a ese que me está dando un montón de dinero y conscientemente pues dejas morir el que al principio pensabas que iría bien y vas al otro. Claro, me puse un ejemplo puntual, por ejemplo en el desarrollo tecnológico y manejo de redes sociales, que las leyes cambian semana a semana, tienes que adaptarte sí o sí. Incluso a veces te pueden cerrar una página. Entonces, claro, búsqueda de contenido, repetir palabras, etcétera, etcétera, que usted debe conocer mejor que nadie, cambia todos los días. Tienes que adaptarte sí o sí. Y eso lo tienes que colocar en tu estrategia de negocios y en tu... Por eso si el cambio es tan rápido, estos ciclos en lugar de ser de cada 3 semanas hoy son semanales. Y cada semana el que maneja la página web decide qué se hace o qué se deja de hacer. Es que justamente hablé de gestión de riesgo porque estamos haciendo un e-commerce y no gestionamos el riesgo del SSL porque no lo conozco, lo conoce el desarrollador. Entonces él me viene y me dice, no, mira, ahora salió esta nueva ley y tienes que pagar el certificado SSL de 140 pavos. Yo digo, mira, es mejor que me lo hubiese dicho antes, yo entiendo que todo cambia, pero ahora que tengo la tienda, que no la tengo, son 140 pavos para mí. Bueno, pero si no tienes esos 150 pavos, pues de la lista de lo que no tienes comprometido, dices, porque aquí la lista es más larga, de cosas que tengas que hacer, dices, como tengo ese coste, esto de aquí y esto de aquí me lo fundo. Y esto ya tengo claro que como me he gastado los 120 euros en el certificado estas 2 de aquí no las haré, porque me ha aparecido la casilla esta del certificado SSL de aquí, que lo he puesto aquí. ¿Vale? Bueno, en la iteración que toca ha aparecido una funcionalidad nueva que no tenía contemplada, la hago, pero alguna cosa de la lista al final. ¿Qué sucedería al final del proyecto? Que tú al inicio del proyecto tienes, yo qué sé, 100 funcionalidades y cuando terminas el proyecto de las 100 funcionalidades, de las originales, pues quizás has hecho 40 y has implementado 25 nuevas y en ese momento dices, con lo que tengo, ya estoy contento y no me hacen falta todo el resto de que tenía por ahí pendientes,
veo que hacer eso no me va a aportar valor. E incluso podrías hacer de que el proyecto acabe antes de tiempo, porque ya lo que tienes es un producto súper guay, súper bonito y yo he terminado. Entonces va muy por aquí el tema de... Como hablaba de la honestidad, pues yo como cliente me sentí que no estaban siendo honestos, y es un desarrollador bastante responsable, pero justamente no tenía la accountability que se requiere, o sea, que se adueñe del proyecto que está haciendo, de las ideas que yo le doy y todo, que es la diferencia entre responsabilidad y accountability, justamente. Y eso es lo que cae... Esto depende, pues, si antes de contratar el proyecto sabías si estaba o no estaba. Si estaba aquí. Si tú cuando arrancas el proyecto ya tienes muy claro que esta funcionalidad del SSL la necesitarás, digamos, el que te lo vende a ti ya tiene muy claro que esto va a estar y para bajar precio no te la pone y tú te lo crees, pues esa empresa no es honesta. Exactamente. Pero el chico ha trabajado Otra cosa es que cuando tú empieces el proyecto no haya una regulación que requiera esto y a mitad del proyecto se te cambia la ley y dices, hostia, ahora sí que necesito esto. Ha sido honesto, es decir, no había un requerimiento que hacía falta y en medio te lo han puesto. Ahí está la comunicación. Bueno, voy acabando porque... Disculpad. Y esto ya lo haré rápido. Esto es la parte que explica el PMBOK, que es todo el tema de... En cualquier proyecto tendrás toda una serie de procesos de inicio de proyecto, tendrás una fase de planificación, unas de ejecución, una serie de procesos de control y de monitorización y unos procesos de cierre. Y esto pues es un bucle que lo puedes hacer tantas veces como quieras. En los modelos estos que había comentado aquí atrás, pues serían en el fondo estos bucles de aquí. Puedes hacer el proyecto más o menos. Entonces, en cada proceso hay páginas y páginas pues, que te van explicando por cada proceso qué entradas tiene, es decir, la información que tú necesitas para poder hacer este proceso, las diferentes herramientas y técnicas que te encuentras, que puedes utilizar para llevar a cabo ese proceso y qué salidas, qué entregables tienes que tener. Y todo esto está ligado con las 10 áreas estas de conocimiento, que son cosas pues, que también están en todos los proyectos. Hay una parte de integración, que es hacer de ligazón, de cohesión del proyecto. Hay toda una serie de actividades que van ligadas en esto. Hay toda una serie de actividades para definir el alcance del proyecto, a partir de los objetivos y requerimientos, y desgranando y hacer las diferentes actividades, tareas, desarrollar lo que se dice la Work Breakdown Structure, las tareas, secuenciarlo en el tiempo, estas tareas, y ponerlas en un cronograma. Cada una de estas tareas en el tiempo, pues ponerle el dinero que hace falta para hacerlo esto. Temas de calidad, que tengas que cumplir una serie de normativas o requerimientos del propio proceso o del proyecto, de la fabricación del producto, que puedan ser necesarias. Temas de recursos, no simplemente humanos, también puede haber temas de recursos materiales, pues que también tienes que gestionar todo esto. Aquí estaríamos en temas, por ejemplo, de tareas de bienvenida a nuevos miembros al proyecto y de hacer gestiones de cuando deja el proyecto, cuestiones de evaluación de rendimiento que puedas llegar a hacer aquí en medio. Todo el tema de comunicaciones, de decidir a quién comunicar, cuándo, de qué forma, de qué tipo, pues hay toda una serie de técnicas y formas de hacer. Todo lo que hemos hablado de la gestión de riesgos, que ya hemos hablado de esto, y el tema de compras. Bueno,
Y al final pues veríais pues ligado, pues juntado lo que son los procesos con las áreas de conocimiento, pues veríais que en el grupo de procesos de inicio relacionado con el tema de integración, pues una de las actividades que tenéis que hacer es desarrollar el acta de constitución de proyecto. En temas de planificación, pues tenéis que hacer el plan de dirección de proyecto, tenéis que hacer el alcance, recopilando requisitos, definiendo el alcance, crear la EDT, planificar pues, cada una de estas cosas, pues al final es un proceso y va, pues esto, si no es una historia. Bueno. Cuando se dice que un proyecto tiene éxito, cuando se hace en el tiempo que se había comprometido, has hecho las cosas que te habías comprometido, con el presupuesto que tocaba, con la calidad acordada, has gestionado los cambios que te han pedido y al final has entregado el producto, servicio al cliente. Y sobre todo importante que el producto final que vayas a entregar, si esto no se usa, pues al final no sirve para nada. Y aquí hay temas de cancelaciones de proyecto. Es decir, si ya intuís de que lo que estáis haciendo no va a servir para nada, es responsabilidad del director de proyecto levantar la mano y decir, oye, esto hay que cancelarlo porque, total, estamos haciendo, yo qué sé, un vehículo diésel y cuando terminemos esto dentro de 2 años, pues no se venderá ningún diésel porque todo va a ser eléctrico. Entonces algo hay que hacer para hacerlo. ¿Por qué fracasan? Pues temas de esto, ¿no? No se sabe muy bien qué es lo que tienes que hacer al inicio, malas planificaciones porque eres demasiado optimista a la hora de decir esto lo vamos a hacer en 3 meses, ¿no? Y al final pues la realidad se impone y son 6. Temas de realismo en las metas establecidas y las expectativas generadas. Esto es un punto súper importante a la hora de cuando hacéis el acta del proyecto. Es casi más importante documentar las cosas que han quedado claras que no haríais durante el proyecto y las premisas con las cuales vosotros habéis hecho todas las estimaciones y suposiciones del proyecto para poder entregar un plan. Eso dejarlo súper documentado y súper bien esclarecido para que en el transcurso del proyecto no aparezca un interesado, un stakeholder, y diga, yo es que pensaba que este proyecto lo hacíamos para... Y le puedas sacar, decir, mira, es que ya dejamos muy claro al inicio del proyecto que simplemente haríamos una página web informativa y no pondríamos un e-commerce dentro de la página web. Es decir, hay que poner pues, que vamos a hacer una página, digamos, informativa y excluido, explícitamente poner dentro de la web no habrá el apartado de e-commerce. ¿Por qué? Porque si luego te llega el director de ventas y te dice, yo quiero el canal de e-commerce en la web, le puedes decir, vale, hablemoslo, gestionemos un cambio, porque había quedado muy claro al inicio del proyecto que no se te asignaban recursos, ni dinero, ni tiempo para hacerlo. Entonces está escrito ahí y no hay discusión. Es decir, ya en su momento determinado, pues 6 meses antes, cuando se ha contratado el proyecto, el director de ventas pues asumió y aceptó de que no habría la parte del e-commerce. No vale que a mitad de proyecto diga yo quiero el e-commerce. En un primer momento le tienes que decir, ojo, no está en el alcance, no hay ningún problema, gestiona un cambio, abre un cambio de proyecto, miramos a ver lo que te pueda suponer, yo te analizo pues, cuál es ese alcance, qué coste tendrá, qué tiempo adicional necesito, te diré pues vale tanto y va a ser esto y lo hacemos y no hay ningún problema, pero a priori no tendremos que pelearnos con la expectativa de vaya mierda de cosa me has entregado aquí que no puedo vender, ¿no? No, es que te he dejado claro el primer día de que no ibas a vender con esta página web, ¿no?
Y bueno, otro tema súper importante es temas de comunicación, es decir, muchas veces pues muchos problemas es porque se comunica mal, a destiempo y esto provoca malos entendidos, faltas de confianza, entonces pues hay que tener muchas cosas de estas así en concreto. Y diría que prácticamente ya todo, para terminar, eran reflexiones que ya han ido apareciendo durante la charla y nada, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa más que...